norte despierta entre ráfagas antes del alba, todavía oscuras, y al caer la tarde se prende otro foco en el centro del país. México atraviesa jornadas de una guerra sin anuncio oficial. Entre brechas polvorientas y lomas, el crimen organizado calibra su poder frente al Estado. ¡Aviéntamela! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasadas las 4:30 del sábado anterior, en la franja limítrofe que divide Coahuila de Nuevo León, una unidad de la Policía Estatal avanzaba despacio por una brecha rural del municipio de Hidalgo. De improviso, el silencio se partió cuando los faros de la patrulla revelaron una camioneta blanca, demasiado similar a las usadas por el Cártel del Noreste. En instantes, todo derivó en un infierno de balas. Los uniformados quisieron responder, pero la polvareda de la brecha los dejó en desventaja. Los atacantes ya aguardaban cubiertos desde el inicio, detrás de la camioneta. El retumbar de las armas largas terminó con 2 policías lesionados, uno alcanzado en el rostro y otro herido en la pierna. El tiroteo duró solo minutos, pero dejó señales. 3 fusiles asegurados, casquillos regados y una nueva alarma en una frontera que ya respiraba miedo. Al amanecer, helicópteros oficiales sobrevolaron la zona. El aviso es nítido. Coahuila no claudica, pero la plena calma todavía no llega. En Coahuila no se baja la guardia en los temas de seguridad. 365 días al año, 24/7. Horas antes, en un rincón distinto del mapa, la violencia también rugía con fuerza. En los montes de Villa Madero, Michoacán, la tarde del último viernes se volvió un choque armado cuando una patrulla conjunta de la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal detuvo una camioneta sospechosa. Los hombres que viajaban dentro no vacilaron y respondieron con fuego. La balacera se extendió por los cerros, con soldados avanzando entre el rebote constante de los disparos. Al cierre, 2 sicarios terminaron abatidos. En el terreno quedaron fusiles AK-47, chalecos tácticos y una camioneta perforada por las balas. Los cuerpos fueron trasladados al forense, mientras las patrullas seguían rastreando caminos rurales por si todavía quedaba alguno más. 2 escenas a cientos de kilómetros con el mismo libreto de guerra. De Coahuila a Michoacán, los cárteles tantean la resistencia del Estado en rutas que son rurales. Emboscadas veloces y fuego mortal. En cada choque, México reafirma una certeza amarga. El mapa nacional continúa todavía hoy, dibujándose a balazos. El estruendo reventó la calma de la mañana, como un trueno sobre la franja fronteriza. En segundos, la ronda habitual se convirtió en emboscada. Disparos cruzados, motores rugiendo y un eco metálico de guerra que no se proclama, pero retoma una y otra vez. Fue en la mañana del pasado miércoles cuando elementos de la Guardia Nacional patrullaban Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Un punto fronterizo bajo tensión permanente, siempre muy cerca de Reynosa, Miguel Alemán y Ciudad Mier. De pronto, el convoy federal fue frenado por un grupo armado que avanzaba en vehículos con blindaje artesanal. Los llamados monstruos, y sin aviso previo, abrió fuego de inmediato. La respuesta fue instantánea y brutal. Las ráfagas cortaron el aire,
mientras los federales actuaban con disciplina táctica, tomaban posiciones y rápidamente devolvían el ataque. Por varios minutos todo quedó cubierto de humo, explosiones y órdenes gritadas por radio. Pero la ventaja en la reacción de las autoridades obligó a los agresores a cortar el contacto. La emboscada no funcionó y el repliegue del grupo criminal se volvió muy desordenado. En su intento de huida, uno de los monstruos fue embestido por una patrulla y quedó gravemente averiado. A pocos metros adelante, una explosión lo alcanzó y comenzó a arder, obligando a dejar el vehículo. Sus ocupantes bajaron a toda prisa y se metieron entre la maleza, usando el terreno para esfumarse sin dejar rastro alguno. Minutos después, el blindado terminó totalmente calcinado, levantando una columna de humo negro, visible a la distancia, como señal muda del choque armado. Al tomar control del lugar, las fuerzas federales hallaron un arsenal que deja ver la dimensión del choque. Entre lo asegurado había un fusil Barrett calibre .50 de alto poder y capacidad antimaterial, además de otros 3 fusiles de asalto, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. El blindado artesanal quedó como un armazón de metal retorcido y todo puesto a disposición del Ministerio Público de inmediato para la investigación formal correspondiente. No se registraron heridos entre la Guardia Nacional. Tampoco hubo detenidos y se confirmaron bajas del lado criminal. El silencio posterior chocó con la violencia de minutos anteriores. Después del enfrentamiento, se reforzó la presencia federal en los límites de Nueva Ciudad Guerrero. El episodio se suma a una escalada cada vez más inquietante en la frontera de Tamaulipas, donde los grupos criminales ya no rehuyen el enfrentamiento, lo provocan. Van blindados, van armados y buscan medir fuerzas. Y en esta franja del país, cada patrullaje puede volverse una zona de combate. ¡Fuerzas especiales! ¡Todo por México! ¡Todo por México! Las fuerzas especiales del ejército mexicano encabezan hoy la ofensiva contra el crimen organizado. Forjadas en entrenamientos extremos y equipadas con la tecnología más avanzada, no son tropas comunes. Son comandos capaces de ingresar donde nadie más llega. Hoy, su tarea apunta a Jalisco, territorio donde los cárteles volvieron la violencia parte de lo cotidiano. Así entrenan los soldados ante una guerra inminente en México. ¡Fuerzas especiales! ¡Todo por México! ¡Todo por México! En un estado golpeado por la presencia de grupos criminales, el gobierno federal lanzó un aviso contundente. Jalisco no quedará a merced de los cárteles. Durante el mes de agosto, 90 elementos de fuerzas especiales arribaron para reforzar directamente las labores de seguridad en las zonas más críticas de la entidad. El movimiento arrancó a la 1:30 de la tarde, cuando un avión C-130 Hércules de transporte pesado despegó desde la base militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. A las 3 de la tarde, la aeronave tocó pista en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y allí los efectivos fueron recibidos en el hangar de la Fiscalía General de la República antes de salir a campo. Así narraban medios locales la llegada de los efectivos. Son comandos altamente entrenados que pueden infiltrar, atacar y destruir al enemigo, y les dicen los murciélagos por su naturaleza sigilosa y su capacidad de actuar en la noche, en la selva, en terrenos urbanos o en la sierra. La meta inmediata, reforzar la zona militar en Zapopan y en Puerto Vallarta, zonas donde la violencia se ha endurecido por la operación de grupos del crimen organizado. Los efectivos se integran de inmediato al trabajo del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, con tareas definidas: patrullar, disuadir y prevenir, buscando devolver algo de calma a una entidad entre las más golpeadas por la delincuencia organizada. El trasfondo da cuenta de la urgencia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupa el tercer lugar del país
en carpetas por delincuencia organizada en el primer semestre, con 23 casos, solo por detrás de Ciudad de México y Sinaloa. Además, se abrieron 2.334 carpetas por delitos federales. Hubo 74 homicidios dolosos en junio y sigue un dato alarmante: 15.728 personas desaparecidas hasta el 30 de junio. El mensaje es claro: mientras los cárteles intentan imponer miedo con sangre, el Estado responde con sus unidades mejor entrenadas. La disputa por Jalisco no se juega solo en juzgados, se pelea en la calle, con fusiles, patrullajes y la presencia a la vista de la Fuerza Especial Mexicana.